Vamos a comenzar este tiempo de preguntas y respuestas que muy amablemente nos hicieron hacer favor de llegar, y vamos a aprovechar a nuestros hermanos pastores para poder despejar todas estas dudas y preguntas que tienen, hermanos. Antes vamos a orar brevemente para que el Señor nos ayude. Bendito Padre, te damos tantas gracias, Señor. Bendito Dios, tú que eres la sabiduría misma. Hoy, Señor, te rogamos, Padre, que impartas de esta a cada uno de tus hijos, tus siervos, tus pastores, para que seas tú hablando a través de ellos y disperses todas las dudas y preguntas que hay, Señor. Te ruego, Señor, para que ellos tengan paz al recibir estas respuestas, Señor, y que sepan, Señor, que eres tú hablando, Señor, y que estas respuestas tienen sustento bíblico. Tu palabra es la que estará respondiendo esto, Señor. Confiamos en que tú le has dado a estos hombres de ti, Señor, que son hombres temerosos de tu palabra, Señor, y que contestarán conforme a lo que tú quieres hablar hoy a nuestras vidas, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y sírvete este tiempo, Señor, para seguir siendo bendecidos, Señor. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos pastores, tenemos algunas preguntas. Podemos contestar uno por uno. Y bueno, la primera pregunta dice así, hermanos. El tema del Congreso es para su gloria. Entonces la pregunta dice, ¿cómo puedo glorificar al Señor día a día en una vida diaria, hermanos? Voy a traer a memoria de todos ustedes Romanos capítulo 12, por ejemplo, hermanos. Es cierto, ahí lo tiene el hermano. Bueno, voy a dar otro para que él pueda dar ese. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Creo que no podemos vivir para la gloria de Dios a menos de que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús, de obediencia, de sujeción, de confianza, de necesidad. Más bien creo que habría una respuesta que también es una pregunta. ¿Cómo pues, conociendo a Cristo, no viviríamos para la gloria de Dios? ¿Cómo no vivir para la gloria de Dios, hermanos? Creo que más bien debes darte esa pregunta quien lo haya hecho, porque cuando preguntamos, ¿cómo puedo vivir para su gloria? Es como si no tuviéramos los suficientes argumentos bíblicos sólidos y las bases doctrinales y el conocimiento de Dios como para decir, ¿cómo me podrían ayudar para decirme cómo llegar? Justamente los discípulos, por voz de uno de ellos, le dijeron, Señor, pero dinos cómo vamos a llegar al Padre, cómo vamos a llegar a ese lugar. Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo vamos a glorificar a Dios con nuestra vida, hermanos? Pues entregándonos como un sacrificio. Y doy el lugar a esta palabra que mi hermano iba a compartir. El hermano Charlie tiene el versículo 12, capítulo 12, verso 1. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La salvación, la mente no se quita cuando uno es salvo. El culto racional, o se puede decir lógico, porque es la palabra ahí que se usa racional, es darse por la gran misericordia del Señor. Y a veces el preguntarse, ¿cómo me doy? Simplemente dile al Señor, aquí estoy, Señor, da diariamente. Hay cosas prácticas, por ejemplo, vemos que en Hechos capítulo 13, cuando en Antioquía estaba Bernabé, Simón, Níger, Lucio de Cirene y Manané, ellos estaban sirviendo al Señor diariamente en la iglesia. Date al Señor y haz las cosas que tú sabes
que el Señor desea de ti. Y simplemente date al Señor. Después de eso vemos en el versículo 2 que el Espíritu Santo les dijo a la iglesia: apártame estos dos para la obra que yo les indico. No podemos nosotros esperar que el Señor nos dé más entendimiento si las cosas que nosotros sabemos hacer no las hacemos. No tiene que el Señor repetirnos 3 o 4 veces. Noé fue advertido solamente una vez y 100 años trabajó. No había sermón, no había diácono, no había iglesia, y 8 de su familia fueron salvos. No hay necesidad. Si tú sabes bien que Dios te está llamando y tú te has dado a Él, haz exactamente lo que Dios te dice que hagas. Se confirma por medio de la iglesia porque el versículo 3 lo confirma. Así que esa es una forma práctica, yo pienso, que cada cristiano puede hacer. Si tú le dices a Dios: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero que tú me uses. Y después le dices, no, como mencionaba en el sermón, no, yo no quiero hacer esto, a lo otro, no quiero sacar basura, no quiero limpiar, no quiero. Tú te estás limitando, le estás diciendo al Señor. Es como si tú entras en una casa y solamente te trajeran a la sala y no tienes tu lugar de entrar a ninguna, la cocina, nada de eso. Tú dale al Señor todo. Y cuando se lo das como sacrificio vivo, Él te va a usar, seguro. No tengo mucho más de aducir, pero la respuesta corta es obedecer la palabra de Dios. Pero yo pienso que necesitamos también algo práctica, es de pensar en eso cada día, en la mañana. Necesitamos empezar nuestros días pensando en Cristo, pensando en lo que Él hizo en nuestro favor, en nuestro lugar, pidiendo que Dios puede ayudarnos en este día, en diferentes circunstancias, en diferentes problemas, de hacerlo de nuevo. Y si fallamos, de regresar a Él, confesar y hacerlo de nuevo. De pensar en cómo puedo dar gloria a Dios toda mi vida. Yo pienso que es mejor pensar hoy y continuar mañana, cuando como Jesucristo dijo, cada día tiene suficientes problemas. Yo estoy traduciendo en español, pero tiene sus suficientes problemas y necesitamos pensar en hoy. Mañana no está garantizada. Justamente la enseñanza que daba el Señor hace un rato era, o podría parafrasearse en esto: lo que realmente impide que vivamos para la gloria de Dios es nuestra propia gloria, nuestra propia deseo. Señor, úsame, y al momento que el Señor va a usarte para que hagas para su gloria, no te gusta su plan, su propósito y buscas otro. Vivir para su gloria también quiere decirle sí y amén cuando su propósito no me sea agradable. Los grandes santos mártires dieron su vida por el Señor en cosas desagradables a ellos, pero sabiendo que eso daba gloria a ellos. Y recuerdo lo que nos mencionaba Pastor Josué, hermanos, un poco en la carta a los Efesios. Y en el capítulo 4 dice: esto digo y requiero en el Señor, ya no anden como otros gentiles, esto es decir, los no judíos e incrédulos, que ellos están en la vanidad de su mente. La vanidad no habla de que sean personas que están buscando verse bien físicamente por su vestidura, sino que están buscando las cosas vanas, perdón por los traductores, sino que están enfocados en lo temporal. Y dice: ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿No? Pero ustedes no. Dice el versículo 20, ustedes no han aprendido así. ¿Se dan cuenta algo maravilloso? No dice, ustedes han aprendido así de Cristo, sino dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Nosotros tenemos, hermanos, el privilegio de ver cómo es vivir una vida para la gloria de Dios en Cristo. Haz lo que tienes que hacer. Es como dice Lucas 17:10. Siervos inútiles somos, que eso se usa como un título humilde, ¿verdad?
No, no soy pastor, no soy evangelista, no soy misionero, soy siervo inútil. Qué tontería, hermanos, perdón por la expresión, porque el de siervo inútil es el rango más alto en el servicio del Señor, así que no nos acomoda fácilmente decirnos siervos inútiles, sino cuando únicamente servimos para hacer la voluntad de aquel que nos llamó para su gloria. Eso es ser un siervo inútil, alguien que no sirve para nada, sino para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debes hacer para vivir para su gloria, bíblicamente creo, hermanos. Me gustaría añadir algo. Dicen algo práctico. Trabajas, glorifica a Dios con tu trabajo. Las amas de casa están casadas, amen a sus maridos, cuiden a sus hijos. Todo eso es algo que si el Señor los llama a ustedes a ser misioneros en China, sean misioneros en China, pero el Señor nos ha llamado a ser esposos, a ser esposas, a ser hijos, jóvenes, obedezcan a sus padres. Niños, obedezcan a sus padres. Eso es cosa simple, porque muchas veces pensamos estas ideas malas de yo quiero ser misionero, quiero andar en China, en Japón y todo eso. Se necesita también aquí, hermanos, ser hermanos, hermanas, esposos, esposas. Así que mientras que el Señor no te llame a un lugar a predicar o ser responsable en eso, sé exactamente esto en tu propia vida, en tu propio hogar. Amén, hermanos. Bien, hermanos, la siguiente pregunta para los pastores, supongo que es de algún joven de por aquí. Dice, ok, dice, para vivir como cristiano, ¿cómo puedo hacerlo si mis papás no son cristianos? ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana si mis papás no lo son? Am, en humildad. Nosotros sabemos, la Biblia dice, Pablo en 1 Corintios dice que conocimiento puede darnos orgullo. Entonces, principalmente en humildad. Am, si yo pienso que las palabras de, espéreme, Pedro. Pienso que las palabras del 1 Pedro 3, aunque estaban escribidos a las esposas con esposos que estaban sin salvación, nosotros podemos usarlos para darnos una guía. Dice, asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces yo pienso que eso puede servirnos en una manera fiel si estamos con padres. Si somos adultos con padres que no creen en Cristo, necesitamos darles el Evangelio. Necesitamos obedecer a Cristo primero, pero necesitamos hacerlo. Y yo voy a confesar que con mis padres a veces es más difícil cuando hay diferencias. Dentro de familia, en vez de tener mucha gracia, sabemos, tenemos mucha familiaridad, entonces podemos pecar con nuestras palabras. Entonces, en humildad y posiblemente después de darles el Evangelio y un ejemplo sin palabras. No argumentes, no pelees con tus padres, hónralos y que el testimonio sea tuyo sin palabras. Una persona me mandó un mensaje, parece que era del Salvador, y me dice, mi pastor me está diciendo que yo no tengo que preguntarle a mi esposo absolutamente nada porque él está muerto espiritual. Es malinterpretar la Biblia y con los padres también. Los padres tienen cierto honor
de parte de Dios, aunque son incrédulos. Uno tiene que tener amor para con ellos, tener paciencia con ellos y mucho más, y mucho más. Si profesamos fe en Cristo Jesús, debemos de dejar ejemplo de obediencia. Claro, como decíamos en la mañana, hasta si ellos no están en contra de la palabra del Señor, entonces obedecerles. La palabra del Señor, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que los hijos obedezcan a los padres, que les honren, honra a tu padre y a tu madre. Es difícil cuando un hijo es converso, conoce, ama a Cristo y a la misma vez los padres son inconversos, que no creen. Lo digo no por personalmente yo, pero porque conozco esto íntimamente y es difícil. Es por eso que necesitamos la gracia del Señor, el argumentar y tratar de ganar puntos en tu doctrina. Muchas veces en vez de ayudar te va a perjudicar. Que tu testimonio sea sin palabras, que vean una diferencia de parte tuya en tu testimonio. Amén. Decía el Señor, hermanos, a través del consejo de Pastor Mike en la epístola de Pedro, que tenemos el ejemplo de una mujer que tiene un esposo no convertido y le dice que actúe como una creyente para ganar al esposo. Sabemos que ella no lo ha de salvar, pero sí su testimonio será un impacto para saber que Cristo vive y reina en su vida. Entonces los jóvenes no tienen excusa. A mí viene a mi mente algo que debe también de motivarnos. Y saben que soy un poco más juicioso de lo que en ocasiones esperamos escuchar. Pero dice Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de ustedes dará cuenta de sí a Dios. Independientemente, joven, si tu papá o tu mamá no es convertido, tú vas a dar cuentas a Dios de todo. Y si en realidad tú estás preocupado porque tus padres no son convertidos, entonces tú tienes que actuar como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios va a soportar aún el maltrato de enemigos a los cuales se les sirve. Cuanto más en el cumplimiento de la ley, que es el primer mandamiento con promesa, honrar a tu padre y a tu madre. Y como Pedro dice con respecto a la esposa de un esposo no creyente, que deben de servir de esa forma, aunque no sean creyentes. ¿Cuánto más nosotros, siendo creyentes, jóvenes, van a honrar a su padre y a su madre, aunque estos no sean buenos padres? Añadiendo un poco a lo que Pastor Josué dijo, hermanos, independientemente de cómo sea tu padre, sé que podrías excusarte porque tuviste un padre que te maltrató, o te maltrata, o habla mal de ti, te ofende, te maldice, te ha abandonado. Independientemente, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, así también vas a mostrar a Cristo. Hablando del joven, enfócate en esto, Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo contentamiento. Hay mucha imprudencia en los jóvenes y están viendo ahorita como jóvenes. Y un día cuando vengan los días malos de ser adulto entenderán muchas veces la incredulidad de sus padres, no en el contexto de, oh, te comprendo por qué no creías, sino entenderán muchos de los errores y tropiezos que los padres tenían. Ahora mismo enfócate en tu Creador, en tu Señor, y recuerda que no naciste siendo sabio, sino irás adquiriendo sabiduría, porque muy probablemente ahora tu intolerancia a tus padres no conversos se va a convertir en un tormento cuando seas adulto por no haber tenido paciencia y amor con ellos. Sé paciente y recuerda que son tus padres y te debes a ellos en cierta forma. Y si tú dices amar a las almas porque Cristo ha hecho la obra en ti, ¿qué no deberías más amar primeramente a los que están en tu casa? ¿Cómo quieres ser un evangelista y un misionero con los desconocidos y no ser un evangelista y un misionero que soporte lo propio con tus conocidos y más tus padres? Amén, hermanos. Siguiente pregunta, hermanos. Dice, ¿cómo puedo animar a mi esposo a que sea constante en el discipulado y devocional en nuestra familia? Supongo que sí. Supongo que sí. ¿Cómo puedo? Es una mujer. ¿Cómo puedo animar a mi esposo a que sea constante? Qué bueno que sí. No será cristiano. Es una idea.
pienso, hermanos, en la responsabilidad. Volvemos nuevamente al texto que Pastor Mike decía. ¿Cómo puedo animar a mi esposo? Hermanas, ustedes saben cómo desanimar a su esposo. Ustedes saben cómo desanimarlo. Saben cómo él se desmotiva. Hay un testimonio impresionante de una situación, ya lo había platicado una vez, en donde de pronto, hermanos, está un matrimonio con sus 3 hijos atrás en el auto y de pronto el papá baja y le dicen, trae la pizza por favor con salsa catsup. El papá baja por la pizza porque estaba lloviendo y pues el papá es el león, ¿verdad? Que sale bajo la lluvia a hacer de ayuda a su esposa y a sus hijos. Entonces, de pronto este papá regresa con la pizza, pero ¿qué creen, hermanas? Regresó sin la catsup. Entonces la hija atrás le dijo, ay, mi papá siempre tan tonto. ¿Cómo te atreves a decirle a tu papá tonto? Es que tú lo has dicho, mamá. Eso desanima a los esposos. Pienso que podría responderte, hermanos, ¿por qué respondo tal vez un poco diferente a como quisieras tú que te responda? Porque hay ciertas preguntas que están mostrando más acerca del corazón de quien pregunta que de aquel por quien se pregunta. ¿Cómo puedo animar a mi esposo, hermanos, con mi actitud? Dice la Escritura que mujeres que tienen esposos incrédulos sean cristianas, sirvan, sujétense, amen a su esposo, ayúdenlo, motívenlo, enseñen a sus hijos a respetar a su padre. Hijo, hija, tu padre dijo no. Oh, pero mi papá, calle su boca, que es su padre, y usted obedezca a su padre. Oh, pero es que mi papá fue duro. Sí, fue duro porque te ama. Guarde su boca y sujétese a la obediencia a su padre. Su padre fue dado por Dios y es una sombra solamente de lo que Dios significa para nosotros como cristianos. Si usted no se sujeta a la autoridad que Dios le dio como padre, usted menos se va a sujetar a la autoridad de Dios a quien no ve. Entonces, no sé, hermana, con qué intención preguntas esto, pero muy probablemente tú no estás viendo tu corazón por lo cual preguntas esto. ¿Cómo animas a tu esposo a ser un esposo fiel? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y a perseverar A perseverar con tu actitud, con tus oraciones, con tu ánimo, con tu amor. Porque es tu pregunta. Si me preguntas acerca del esposo, que espero que haya una pregunta así, habrá porción para el esposo, pero tú debes hacer lo que tu Señor te dice. Mujeres, amen, sujétense a sus esposos en todo. Voluntariamente. Oh, pero es que es incrédulo. Está bien, continúa sirviendo tú a tu Señor, porque lo que haces tú es para el Señor y no para tu esposo, primordialmente. Sé una fiel creyente. Y eso va a animarlo bastante. Esposo, sé que no sabes mucho de teología. ¿Me puedes leer una porción de la palabra? Esposo, ¿podrías investigar con los pastores acerca de este texto que me tiene confundida? Esposo, ¿podrías tener un tiempo hoy con nosotros dando la palabra? Hermanas, ustedes gozan de una virtud. Tienen la sabiduría suficiente en Cristo para poder sujetarse a su esposo, aún sabiendo que son más sabias que nosotros. Por eso la Escritura dice, mujeres pueden llegar a edificar su casa, o mujeres pueden llegar ¿a qué? A destruirla. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces. Ora por tu esposo. Ora por tu esposo. Sé de ayuda a tu esposo. Cuando haga el devocional, anímalo. Si no es constante en esto, pídele al Señor que le hable. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios puede hablar? Él puede hablarle a tu esposo.
Muchas veces creemos que Dios no puede hablar y es por eso que nosotros le hablamos a Él duro. Y pensamos que nosotros somos Dios y que Dios está obrando por nosotros, pero muchas veces lo que hacemos es, es un pleito en la casa. Y para eso no edifica ni al esposo ni a ti. Si el esposo está bajo la autoridad de Cristo, ¿por qué no hablamos con la autoridad de Él? En mi trabajo, cuando hay algún problema en la oficina, yo no voy a hablar con mi coworker, mi compañero de trabajo. Yo voy a hablar con el supervisor. Él puede hacer algo. Si mi esposo está siendo laxo, como uso mucho esta palabra, laxo en su devoción, la responsabilidad que tiene, habla con el supervisor. Él tiene un supervisor y él puede hacerlo. Créeme que no vas a ganar nada, vas a perder más si tratas tú de que él lo haga a fuerzas y a regañadientes y tú lo hagas sentir como un microbio por tus palabras. No le vas a ayudar en nada. Pero yo te lo puedo decir por experiencia que cuando la mujer ora y ora acerca de cosas específicas de su hogar, el Señor escucha, especialmente cosas espirituales. Así que no seas una mujer sin fe, sea una creyente y ora al Señor. Como yo estaba diciendo anoche, hemos estudiado el libro de 1 Corintios, entonces ese versículo estaba en mi mente, 1 Corintios 14:34, es en línea en lo que el hermano Pastor Charlie estaba diciendo, pero él dice aquí, hablando de mujeres en la iglesia, dice, vuestras mujeres caen en las congregaciones, perdóname, 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Podemos hablar más de esto, pero lo que va a hacer en ese lugar es el esposo va a ser edificado si su esposa está preguntándole acerca de la palabra de Dios. Probablemente él si él no está estudiando la palabra y haciendo su trabajo, y él es cristiano, y pienso por la pregunta que estamos hablando de alguien que está profesando Cristo, él va a tener un poquito de temor y ojalá que Dios va a darle un corazón humilde para buscar las respuestas, buscar ayuda de los hermanos, pero si los hermanos están edificados por sus esposas, vamos a tener una iglesia bien firme. Yo no sé si es un problema muy aparente aquí en México, pero en los Estados Unidos yo puedo decir, un hombre menos de 30 años es casi inútil, porque ellos solamente quieren jugar video games y hacer otras cosas. Pero lastimosamente el diablo puede usar eso para destruirlos más y más. En vez de tratar de edificarlos, siempre estamos diciendo ellos no pueden hacer nada y está bajando más y más. En 10 años vamos a decir que un hombre menos de 40 años. Entonces necesitamos cambiar lo que está pasando dentro de nuestras casas. Necesitamos edificar hombres. Es un gran privilegio de ver muchos jóvenes hombres que un día va a tener el conocimiento, pero ellos necesitan la oportunidad de compartirlo. Vamos a tener que salir pronto al comedor por la hora, pero hoy sí vamos a tener que pedir disculpas, al menos por un retraso de 8 minutos. Hermanos, ahora quiero ayudar al esposo. Antes recordar, hermanos, hubo un hombre que venció una guerra con un ejército pequeño comparado al enemigo.
pero temió a una mujer llamada Jezabel. Hermana, esfuérzate en hacer la voluntad del Señor y deja que el Señor haga su obra en base a su promesa. Pero ayudando al hermano que esté en esa condición, hermano, te recuerdo Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás día y noche y meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te quiero animar, hermano, también en las palabras de Deuteronomio 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las vas a escribir en los postes de tu casa y en las de tus puertas. Muchas veces nos preocupamos, pastor, ¿y cómo puedo enseñar a los hijos en mi casa? Bueno, abriendo la Biblia, hay 66 libros de enseñanza para ellos. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra sirve para redarguir, para corregir, para instruir, hermanos, para enseñar y capacitar a un hombre a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tienes más de lo que necesitas. Hermanos, sean hombres. Amén. Amén. Bueno, creo que el tiempo es corto, pastor. Ok, tenemos una pregunta que me llama, hay varias, pero esta me llamó mi atención, hermano. Dice, alguien pregunta, al terminar un sermón tan exhortador, ¿por qué no se hace el llamado a pasar al altar, a dar su vida a Cristo, o bien a hacer la oración del pecador? Okay. ¿Por qué no llamamos al altar a que haga la oración del pecador? Porque no está en la Biblia. Porque nunca vimos a los apóstoles haciendo eso. Nunca vimos al apóstol Pablo hablándole a los hombres griegos, diciéndoles a los que creyeron, vengan y póstrense aquí y repitan conmigo. Nunca lo vimos. ¿Por qué no hacemos eso? Porque el arrepentimiento y la fe es el llamado que hacen los predicadores desde el primero de ellos, el último profeta en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Arrepiéntanse. El Señor Jesucristo, arrepiéntanse y crean. El reino se ha acercado. Nosotros decimos arrepiéntanse cuando predicamos. Porque el Señor no está en este lugar. De hecho, esto no es un altar, hermanos. Podríamos decir que el tabernáculo es Cristo. El templo es Cristo, el altar es Cristo, todo es Cristo. Y podemos, hermanos, ir al arrepentimiento y a la fe en un baño, en una cárcel. Aún ha habido salvaciones en un bar, sin necesidad de que nadie vaya a pasar al frente. Y peor aún, cuando hay hombres parados aquí y ellos se postran enfrente de ellos y se sienten como dioses. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que tenemos que invitar a las personas a venir al altar. ¿A cuál altar? Esto no es un templo. Nosotros somos templo del Dios viviente y tenemos acceso al Señor en cualquier lugar. Y si una predicación fue exhortadora y te golpeó, tú lo que tienes que hacer no es pasar al altar, sino proceder al arrepentimiento y a la fe de que Cristo te ha salvado. Hoy en día, como dice Hebreos, hermanos, capítulo 6, hay muchos que por hacer caso a doctrinas de hombres hacen eso y creen que han sido salvados. Y tengo que decirles, muchos de los que fueron invitados a pasar al altar y creen que recibieron a Cristo en su corazón, no son salvos. Porque si ellos creen que la salvación fue por una oración, entonces son como los que creen en Roma que la salvación es por el bautismo o por sus obras más fe. La salvación solo es a través de la sangre de Cristo y esta se obtiene por la fe y el arrepentimiento en Él. Así que, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 6 nos advierte acerca de la apostasía. Y la apostasía no es alguien que llegó, fue salvo y retrocedió, sino alguien que llegó y creyó ser salvo por otro medio que no era solamente Cristo y pudo retroceder porque jamás Cristo lo sujetó de su mano. Porque tuvo en mente esa idea. Alguien un día me dijo, fui con una persona moribunda. Dios me ha permitido estar con muchos moribundos. Y uno de ellos era conocido de alguien y esa persona estaba tronando los dedos afuera y me dijo, pastor,
¿hiciste que repitiera la oración del pecador? Y le dije, no, el Señor a través del Evangelio hizo que él orara como un arrepentido, confiado, como el David en el Salmo 51. Pero yo no lo llevé a hacer una oración del pecador y mucho menos invité a él a recibir a Cristo en su corazón. Porque el profeta Jeremías y Ezequiel dicen que él tiene que dar un corazón nuevo para poder recibir a Dios en nuestro corazón, si así lo queremos decir, porque en nuestro corazón de piedra no hay cabida para Dios, hermanos. Tiene que ser arrancado y puesto un nuevo corazón, un temor también y un sentimiento de gozo permanente para que nunca nos apartemos de él. No lo hacemos porque no es bíblico. El llamado es al arrepentimiento y a la fe. Hermanos, y si alguno de ustedes, yo sé que vienen diferentes iglesias, dice, pues yo fui salvo cuando yo oré. Hermano, nadie es salvo por una oración. Pero si tú fuiste salvo a pesar de la oración. ¿Ok? Y tú fuiste salvo no porque confiaste en la oración, confiaste en Cristo. Yo pienso que no tengo nada de añadir. Última pregunta, hermanos. Dice, ¿es pecado no socializar con la iglesia? Tener comunión. Un nuevo mandamiento les doy, que no es nuevo, sino era entenderlo de forma distinta. Amar a Dios sobre todas las cosas y amarse los unos a los otros. No dice dos mandamientos nuevos, uno es parte. Es imposible decir amar a Dios y no amar a los hermanos. Es imposible amar a Dios y no amar a la iglesia. Citaba hace un rato en el sermón, todo aquel que no ama a Cristo es anatema. Pero el contexto del apóstol Pablo en esa porción es hablar de la iglesia. Todo aquel que no ama a la iglesia sea maldito. Y el que ama a la iglesia es aquel que le sirve, que quiere estar con ella. Lo dije aquí, muchos hermanos de pronto creen que aman a la iglesia y dicen ser cristianos. Y cuando el pastor preguntaba cuántos llevan 30 años, algunos levantaron su mano. Quiero decirles, hermanos, arrepiéntanse. Muchos de ustedes deben arrepentirse porque dicen amar a un Señor cuando no aman a la iglesia del Señor. Hermano, si tú dices amarme a mí y no amas a Carlita, estás mintiendo. Estás mintiendo. Ámense los unos a los otros. Efesios capítulo 4, hasta que lleguen a la plenitud, la unidad en el Espíritu. Hermanos, el apóstol Pablo a los Corintios dice que todos tengan un mismo sentir, un mismo pensamiento. El Señor Jesús en Juan 17, hasta que sean perfectos en unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste. Tú no tienes comunión con la iglesia, hablas con la iglesia, estás en unidad con la iglesia, lo más seguro es que tú no eres cristiano. El egoísmo es pecado. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La razón que tú no vas a una iglesia es porque eres egoísta, porque no consideras a los demás, nomás a ti. Es imposible de obedecer los mandamientos de Cristo. Hay muchos en el Nuevo Testamento, unos a otros, unos a otros. Es imposible hacerlo solitario. Pero también en 1 Juan 3, verso 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Siempre gente quiere decir que soy cristiano porque algo pasó en el pasado, pero estamos hablando de hoy. Si yo no tengo amor por los hermanos, no puedo decir que estoy en Cristo. Posiblemente yo tengo pecado en mi vida y posiblemente yo soy cristiano, pero no puedo decir eso ni de una persona que no tiene amor por los hermanos, porque como nuestro pastor Charlie estaba diciendo, él es cabeza de la iglesia. Si no tenemos amor por su iglesia, no tenemos amor por él.
Hermanos, creo que es muy importante recordar, si la pregunta fue en otro contexto de socializar, yo he escuchado de pronto que algunos hermanos dicen, yo socializo muy bien con fulano de tal hermano, con fulano de tal hermano, pero con los demás no. No, tú chismeas con esa persona y por eso la pasas bien. Tú murmuras con esa persona y por eso solamente tienes comunión con ella o con él, porque entre los dos se están escupiendo cosas de maldición, de murmuración, de odio, de celos, de hablar de tus hermanos. Cuando tú eres un creyente firme, tú no únicamente socializas con uno, sino con todo el cuerpo de Cristo. Así como todo el cuerpo, hermanos, funciona aquí, socializa un miembro con cada miembro y todos, hasta el apéndice, como dijimos el año pasado, tiene una función. Asimismo, el cuerpo también unido entre sí tiene una función. Hermanos, es muy importante esto porque es digno de examinarse. Es una buena prueba cuando tú no puedes estar en unidad con la iglesia, en amor, en hablar, en compartir. Es porque tú aún no crees que esa debilidad tuya, la timidez o el ser introvertido, fue también crucificado. La obra de la gracia de Dios no únicamente me salva, sino me capacita a hacer conforme a su voluntad o al poder luchar y vencer. Hermanos, el asunto de socializar y tener unidad es sobrenatural. Estudiamos en la membresía, recordarán los miembros de las congregaciones hermanas. Hermanos, la unidad que Cristo logra en su iglesia es una unidad sobrenatural que no es posible lograr en ninguna otra asociación o club. Si tú tienes unidad a algunos creyentes, pero no a todos, y mucho más, no tienes unidad a los creyentes sólidos, sino a los rebeldes, tienes que examinar tu fe, porque esa misma unidad y el ser social lo logras con cualquier otra persona. Y todo lo que es con referencia al Señor es sobrenatural. Por tal, nadie fuera de Cristo puede lograr tener una sociedad o una comunión como la que los cristianos pueden tener. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Yo sé que es la iglesia, hay una iglesia universal, escondida en los fines del mundo y todo esto, pero en la sabiduría de Dios, Él ha escogido la iglesia local. Y por medio de la iglesia local, los hermanos se unen, nos estimulamos mutuamente. No creo, ni veo en la Biblia, solamente cuando Juan estaba en la isla de Patmos solo por encarcelamiento, que los cristianos pueden estar solos en sus propios hogares, sin decir, no necesito la iglesia, yo y Cristo, como si fuera el llanero solitario, ¿no? El fin de todo discurso es este: teman a Dios, guarden sus mandamientos, crean en Cristo, hermanos. Haciendo esto, hemos ganado la batalla. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.